Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo no tengo retorno, ¿eh? 21:02, 26, ¿verdad? Sí. 26 grados la temperatura en Asunción. Estamos arrancando Carao Cruz en vivo y en directo por Unicanal. También estamos por el 13. Pipo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jorge, Claudia y a la gente. Otro domingo más acá, temas muy interesantes para tratar. Claudia Aguilera, ¿qué tal? Hola Jorge Torres, ¿qué tal? Pipo Dios y un saludo a todos los televidentes de Carao Cruz. Bueno, tema sanitario de vuelta. Preocupa el porcentaje de contagios de camas ocupadas en el departamento de Alto Paraná. Se teme que eso sea el epicentro y se traslade acá a la capital, al departamento central. ¿Cómo estamos el tema de vacunación? La campaña que va a encarar el Ministerio de Salud. ¿Cuál es la estrategia que se tiene? ¿Cómo estamos con los menores? Con los chicos que están en los colegios, esto que anunció el presidente de la República la semana pasada en un acto. De eso vamos a hablar en el primer bloque con el ministro de Salud, el doctor Julio Borba, también con el doctor Héctor Castro del PAI, para tratar de sacarle toda la información de lo que se viene ahora. Y esto que, como nos decía la semana pasada en Radio 1 el doctor José Fusilo, es para estar preocupados y atentos, en alerta, porque podríamos entrar en una tercera ola y ya sabemos las consecuencias de eso. ¿Y qué van a pasar con las vacunas, las que están disponibles? Vamos a preguntarle porque me decían que hasta una semana, creo que una cantidad de AstraZeneca, de esa vacuna en particular, puede aguantar, que se va a tirar. ¿Qué vamos a hacer con eso? Y el plan o la estrategia de vacunación, principalmente para encarar el porcentaje que tenemos todavía en la población vacunada, es muy bajo ese porcentaje. ¿Qué se va a hacer para aumentar? La Claudia. tercera ola, Jorge, que Sí. ya se configura en el departamento de Alto Paraná, según indicó en la última conferencia de prensa del Ministerio de Salud la doctora Sandra Irala, directora de Vigilancia de la Salud. Ya en Alto Paraná se habla de la tercera ola, ya se dibujó la tercera ola y el temor es que ocurra lo mismo que había pasado el año pasado, que ya no pudieron responder a la demanda sanitaria y los pacientes complicados fueron derivados a otras regiones y se teme justamente de ese escenario. Segundo tema, el caso del crimen del alemán y su hija. ¿Escucharon ustedes las derivaciones? Muy raro, es muy raro. Cosas muy Los aspectos raras, llamativos del muy caso. llamativos. Vamos a hablar en el segundo bloque con la fiscal Sandra Ledesma, la fiscal del caso, lo que hay detrás, la presunción, la investigación, hechos objetivos que ya se tienen, la participación de este abogado de nombre Jimmy Páez Giret, personaje, por cierto, ¿verdad? Conocido Por todo lo personaje. que gira en torno a este hombre, la investigación, el crimen del alemán, su hija, ahí en la zona de Patiño, ya al lado de Itagua, de la ciudad de Itagua. Y vamos a ver si en el tercer bloque podemos tener un contacto con el fiscal Federico Delfino, lo que sucedió el fin de semana, los del AKEP abatidos, y cómo surge la historia de que en realidad el narcotráfico estaría vinculado con eso. Algunos dicen que esa es una manera o una pretensión de la vocería del grupo criminal de desvirtuar el trabajo de la FTC. Por eso que vamos a hablar también con el fiscal Federico Delfino, los implicados, quiénes son, cómo llegaron hasta ahí. Estamos hablando de referentes criminales de peso pesado vinculados incluso al crimen. ¿Se acuerdan ustedes de Jorge Ríos? Sí, el asesinato. El ¿Se acuerda del asesinato. Sí, bueno, los temas que vamos a desarrollar esta noche en Carao Cruz. Claudia, arrancamos con tu informe. Y justamente tenemos un material acerca de la situación sanitaria en el país, tomando los datos de la última conferencia de prensa que se realizó el viernes, las complicaciones que se presentan con los no vacunados. Según la doctora Sandra Irala, por ejemplo, dice que el 54% de los nuevos casos corresponde a personas que no están vacunadas y el 77% de los internados también son personas que no se inmunizaron. ¿Qué es lo que exige esto a la cartera sanitaria? Buscar que las estrategias de vacunación sean efectivas. A continuación tenemos el material. Los datos de aumento de contagio de las últimas semanas confirman que el epicentro de la pandemia está en Alto Paraná y según la proyección ya se configura una tercera ola en ese territorio. La directora de Vigilancia de la Salud, Sandra Irala, dijo que el año pasado los contagios iniciaron en ese departamento y ante la alta demanda de atención sanitaria, los pacientes fueron derivados a otras regiones, en lo que podría volver a ocurrir. Reiteró que la vacunación es la mejor medida para controlar esta nueva ola
y así evitar comprometer al sistema con casos graves y muertes. Actualmente, el 54% de los nuevos casos son personas no vacunadas, 77% de los internados son no vacunados y el 82% de los fallecidos son no vacunados. Desde el Ministerio de Salud reconocen que se debe potenciar la vacunación. Por eso, desde este lunes 22 hasta el viernes 26 de noviembre, se desarrollará la estrategia Me Vacuno en mi Aula. Para ello, brigadas del programa ampliado de inmunizaciones visitarán instituciones educativas públicas apuntando a inmunizar a 200.000 estudiantes antes que finalice el año lectivo. Sin embargo, referentes del sector educativo valoran la medida, pero alegan que este ambicioso plan se realizará de forma tardía, ya que muchas escuelas y colegios se despidieron las clases presenciales y, según manifestaron, nada se coordinó de antemano con los padres ni directores de colegios para poder llevarla a cabo. Bueno, Claudia, muchas gracias por este informe. Julio Borba, ministro de Salud, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, señor Jorge Torres. Buenas noches, Pipo. Buenas noches, Claudia. Un gusto poder acompañarlo esta noche. Una consulta, lo del tapaboca, tenemos distancia, es por una cuestión de ustedes autoridades mantener el protocolo, ¿verdad? O todavía nosotros también tenemos que estar, o estamos en falta nosotros. Díganos, porque por el distanciamiento y porque este es un estudio bastante grande, ¿verdad? Y no hay más de 10 personas, no estamos acá. Es un estudio grande, está bien. Sí, podemos estar así. Pueden estar. Bueno, yo hice acá un copiatín, una ayuda de memoria, ministro, varias cosas para aprovechar y le agradecemos su gentileza y también al doctor Castro. 33% de la población totalmente vacunada y la pregunta obligada es de acá a diciembre cómo van a hacer para llegar a esa meta del Ministerio de Salud del 80%. ¿Qué tenemos en concreto, ministro? A ver, en realidad, vuelvo a repetirte, Jorge, la meta a principio de este año era el 30% de la población. Nosotros llegamos en agosto a ese 30% de la población vacunable, estamos hablando de 18 años para arriba. Si tomamos la población vacunable de 18 para arriba, estamos hablando de 4.500.000 personas. Estamos hablando de que se vacunaron un poco más de 3 millones hasta la fecha. O sea, 66-67% aproximadamente. Desde agosto nos pusimos mayores metas y lo ideal, en un mundo ideal, es llegar a ese 80% del total de la población. Cosa que está bastante difícil en todos los países del mundo prácticamente. No somos la excepción, lastimosamente. Pero desde que llegamos a los 2.400.000, 2.500.000 personas, ya la curva empezó a bajar ostensiblemente en la cantidad de pacientes que van a vacunarse. Desde hace 21 días aproximadamente ya salimos con las brigadas prácticamente a hacerlo casa por casa. Se vacunaron un poco más de 330.000 personas, Héctor, no sé si estoy por ahí. Sí. 330.000 personas ya en este trayecto, hacerlo casa por casa. Y vamos a seguir insistiendo, Jorge, no queda otra. Estamos utilizando todas las estrategias posibles para poder llegar a la mayor cantidad de la población, porque nos preocupa mucho la cantidad todavía de personas vulnerables que podría haber, especialmente con la cantidad de casos positivos que hay, el aumento que hubo en la cantidad de internaciones, tanto en sala como en terapia. Un lugar particularmente que nos preocupa mucho, que también es el lugar donde se inició la anterior etapa, es Alto Paraná. Justamente en ese menester tuvimos el día de ayer con todo el equipo de salud prácticamente reunidos en el COE regional. Lastimosamente algunos intendentes no participaron, los principales distritos. Los distritos más pequeños estuvieron todos representados y vimos por lo menos en los que participaron un alto compromiso. Y insistimos en la necesidad de la vacunación, porque es una herramienta más a fin de evitar las formas graves de la enfermedad. No queda otra. Estamos insistiendo absolutamente en todas las regiones, se está haciendo, se está trabajando. El personal blanco no está descansando hasta ahora, pero los números siguen siendo bajos para lo que realmente necesitamos. Si hacemos la comparación con los otros países, nosotros tuvimos como un stop, ¿verdad? Lastimosamente, a pesar de tener vacunas, no tenemos gente que se esté acercando en demasía. Ayer, sábado, se vacunaron no más de 5.000 personas, que es un número extremadamente bajo.
entre primera, segunda y tercera dosis. Es bajísimo. Doctor Castro, la gente que no se vacuna, dividirla entre la gente que no quiere vacunarse, que yo creo que es la menor cantidad, y la gente que no se va nomás a vacunar, o no se toma el tiempo, o no le da importancia, o no le hace caso a su segunda dosis, o no le hace caso a su tercera dosis. Entonces, acá la cuestión que yo veo, yo recuerdo siempre el caso de la vacuna contra la influenza que se estaba colocando siempre todos los años y siempre sobra. Y de repente, a mí me pasó que hay un año que me puse, un año que no, porque un año vinieron a la radio y estaban en la radio y bueno, me coloqué porque estaba. Pero yo nunca me fui a colocar la vacuna de la influenza, así me voy al ministerio a colocarme donde se coloca por una cuestión de caraganería misma, ¿verdad? Y ¿cómo podemos hacer para que la vacuna esté más disponible? Yo escucho muchos reclamos a veces de gente que dice, y no sé si son válidos o no, pero te dice, se fue pero no había más, se fue pero no abrían el frasco porque había que abrir para estar entre 5 y volvió otra vez, o la chica que trabaja en casa se fue y pidió permiso y se fue cuando llegó la cola, ya no había más, cuando no había más le dijeron que venga mañana. Y hay como una cuestión así de que la gente no tiene la gente que queda no tiene muchas ganas de ir a vacunar, más o menos que la vacuna venga a ellos. ¿Se puede, este tipo de vacuna que parece que es más complicada, masificar más la distribución? Decir, vamos a poner en la farmacia, vamos a poner en, no sé... En los shopping. En los shopping, de hecho, hay, ¿verdad? Pero la farmacia, en los eventos grandes... Pero los shopping, por ejemplo, Pipo, para complementar nomás, dentro donde la gente está haciendo las compras, no Sí. en un centro vacunatorio, o sea, Claro. interrumpir... En el patio de comida, no sé. Claro, algo así. Bueno, antes que nada, buenas noches, gracias. Ojo que no justifico, doctor, que hagan eso. Digo nomás que No, ¿viste? no, no, claro. Si te dan limón, la vida te da limones, hace jugo de limón, ¿verdad? Claro. En realidad, esa situación que mencionás, por ejemplo, el hecho de la política de los frascos abiertos, esa situación que mencionaste de abrir un frasco, esperar que se reúnan 10 personas, eso ya actualmente no ocurre. Porque hay un espectro en utilización muy amplio. Ahora nosotros estamos llamando para todas las plataformas de 18 años en adelante y de 12 a 17 años tan solo es el uso de Pfizer. O sea, quiere decir que hay muchas opciones y no solamente para primera dosis, sino para segunda y para tercera dosis. Entonces esa situación de política de frascos abiertos se minimizó. Incluso al tener una estrategia de vacunación en brigadas por concentración, también y con un periodo de jornada laboral de 6 a 8 horas, entonces nos da mucha oportunidad para el uso óptimo de estas dosis. Entonces no va por ahí la excusa. El siguiente punto, localizarnos en los lugares de concentración. Lo estamos haciendo, encontramos nosotros situaciones como por ejemplo instalarnos ante el inicio de un evento que pueda aglutinar mucha gente, un evento social con una muy buena respuesta. Sin embargo, en otros nos instalamos y la gente en vez de ingresar al evento porque necesita vacunarse, rechaza y vuelve a su hogar. Y otros es recorrer casa por casa en distritos donde las personas no pudieron ir o no quisieron en su momento y que están aún duda por duda evaluando, y con esta situación de epidemiológica que fue de calma hace 2 o 3 semanas, ahora vamos a ver cuál es la respuesta de la gente. O sea, definitivamente nosotros, como bien mencionás con influenza, los adultos no tenemos el hábito de vacunarnos. No tenemos un hábito de instalar ya con mucha antelación la prevención antes de que venga esta ola. Entonces, cuando empiezan a aumentar los casos, empieza a aumentar otra vez el número de personas que van o que aceptan la visita de los vacunadores. De 50 años para arriba, estamos llegando al 60% de las personas con 2 dosis. Una cifra que es importante, pero que estamos aspirando a llegar al 80%, porque sabemos que las personas de 50 años y más tienen mayor riesgo de complicarse si padecen la infección. Y los menores son los que estábamos con mucho entusiasmo de que empiecen a aumentar el número. Sin embargo, no fue así. Por eso también se instala esta estrategia de vacunación en tu colegio, para que facilitemos esa opción a los adolescentes antes de que culmine el año lectivo. Doctor Borba, sí. perdón, para saber la campaña que inicia mañana, me estuve fijando que va a empezar en una institución de Presidente Franco, considerando, ¿verdad?, que Alto Paraná es el epicentro de la pandemia, de esta tercera ola. ¿Es así o no?
Y ahí enlazo, ¿verdad?, la consulta. Los directores de diferentes instituciones o quien representa al Sindicato Nacional de Directores dice que fue muy a última hora, ya está cerrando el periodo, ellos no manejaron tanta información como que se decidió de paso y ellos no fueron involucrados. En realidad fue maratónica el trabajo que se está haciendo y se inició hace aproximadamente 10 a 15 días donde se tomó la decisión. Estuvimos reunidos con el señor ministro Brunetti y con todo ese equipo técnico y estábamos recabando todos los datos porque quiero que entiendas, Claudia, que esto implica dejar un poquito de lado nuestra estrategia de salir casa por casa y llevar prácticamente todos los equipos de vacunadores a las escuelas y los colegios, ¿verdad? Se hizo una planificación y mañana se inicia entre 180 a 200 colegios aproximadamente para llegar a los 1030 o 1080 establecimientos educativos en todo el país a partir del día martes. Ya la comunicación efectiva, nosotros ya lo hicimos con nuestros respectivos directores regionales, nuestros representantes, y la parte de educación está haciendo con sus respectivos directores. El experto de la Oficina de Salud del gobierno americano estuvo la semana pasada por acá. Leí varias entrevistas, escuché algunas que dio y expresó su preocupación por el lento avance del plan de vacunación. Por eso yo les preguntaba en concreto qué tenemos. El doctor Castro habla de estas brigadas, no solamente insistir con las brigadas, sino buscar otras alternativas. Y acá me parece que yo sí estoy de acuerdo, me parece muy oportuna esta campaña o esta inversión que hace el MITIC. Y me parece absolutamente irracional las críticas hacia esa pretensión de algunos medios de comunicación. Uno en particular, ABC Color, viene haciendo una campaña en contra de eso, cuando que desde ese mismo medio se insiste en la necesidad de un plan de vacunación. ¿Cómo hacemos para incentivar a la gente? ¿Cómo hacemos si no utilizamos los medios masivos de comunicación? ¿Cómo vamos a hacer? Imposible. Entonces, por un lado, yo digo, se tiene que hacer esa inversión, 5.000 millones de guaraníes, que se licitó, que el MITIC licitó, en julio se hace una licitación, participan las agencias especializadas en esto, gana una en particular y creo que a cada 3 meses van a iniciar esa campaña. Por un lado, campaña mediática, utilizar las herramientas o el alcance, la llegada de los medios masivos de comunicación, eso sí o sí se tiene que hacer. Y lo otro en concreto, ministro, ¿cómo hacemos para ese 80% que menciona Castro en concreto? Las brigadas, entiendo, mañana lo de 180, 200 instituciones, ¿vamos a ir a otras estrategias distintas a las que estamos utilizando? Vamos a utilizar todas las estrategias disponibles, pero yo sigo abogando en la conciencia de la gente, Jorge. Yo particularmente, lastimosamente, no creo que lleguemos a ese 80% de la población. Para diciembre. Para diciembre, lastimosamente, porque la gente no va a pesar de lo que estamos viendo en ciertas regiones del país, donde hay un aumento de casos, la gente no se sacude. Yo creo que la gente le perdió el miedo, Jorge. Sinceramente, creo que la gente le perdió un poquito el miedo, ya no ve la cantidad de pacientes que había antes, no ve la cantidad de pacientes en terapia o la cantidad de fallecidos, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la vacuna es como cuando nos subimos al auto, es como ponerte el cinturón de seguridad, ¿verdad? O usar el casco cuando te subís a una moto, ¿verdad? Te brinda mayor protección. No significa que no puedas complicarte bajo ningún punto de vista, dependiendo del impacto del accidente, por supuesto, ¿verdad? Pero te da una mayor protección. Nosotros estamos utilizando absolutamente todas las estrategias y creo que, Claudia, vos decías anteriormente el tema de, Pipo creo que fue, sobre el tema de las farmacias, ¿verdad? Nosotros nos reunimos con la Cámara Paraguaya de Farmacias. Esta semana vamos a volver a entablar conversación con ellos para instalar realmente en cada farmacia principal acá del país, para poder también tener un punto de acceso para la gente, para facilitar a la gente para poder vacunarse. Ya nos fuimos a los mercados, a los supermercados también vamos a habilitar ahora. Estamos en Cacupé, un puesto, ahora para el operativo de Cacupé vamos a tener 3 puestos más. Estamos haciendo todas las estrategias posibles a fin de llegar a la gente.
Doctor Castro, hay el tema de la... Hay como una planteo medio maniqueísta de los antivacunas que dicen, ¿por qué los que se vacunan tienen miedo, los que no nos vacunamos y están vacunados? Y hay que explicar un poco ahí el tema de que el hecho de estar vacunados no es que nos hace que no podamos contraer la enfermedad, sino que nos protege de contraerla en forma grave, o bien nos protege de tener síntomas, ¿verdad? Pero podemos tener la enfermedad, transmitírsela a otro que tenga más comorbilidad, aunque esté vacunado o que no esté vacunado. Hay que explicar un poco eso también, porque esa mentira usa mucho la gente antivacunas para seguir defendiendo esa posición. Sí, totalmente de acuerdo, Pipón. El primer punto es que cuando este virus encuentra mayor cantidad de personas susceptibles, o sea, sin ninguna defensa, empieza a replicarse en una mayor cantidad. Esa replicación hace que esa velocidad implique que en algún momento salte una nueva variante y produzca una variante que anteriormente no existía. Ese es el temor del mundo en este momento. Y si nosotros empezamos a recordar cómo inició esta pandemia, las variantes justamente aparecieron en poblaciones que tenían o no vacunado absolutamente o una cobertura aún incipiente. Entonces, el primer punto es, si nosotros queremos domar esta situación, mitigarlo, detener, controlarlo, implica necesariamente que la mayor cantidad posible de personas estén vacunadas. ¿Por qué? Porque de esa manera el virus al ingresar a nosotros, si yo estoy vacunado, la multiplicación no es tanto porque la defensa empieza a inhibirlo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que posteriormente los síntomas pueden ser leves, la eliminación puede ser por muy pocos días y además no van a producir variantes porque la multiplicación no fue tanta. En el caso que yo esté vacunado y esté trabajando con una persona no vacunada o conviviendo con ella, claramente, como mencionás, me puedo contagiar. Claramente mi replicación no va a ser tan alta, digo, el virus en mi cuerpo, pero sí yo le voy a transmitir. Y si yo todos los días estoy con esta persona no vacunada, en algún momento también esa carga viral va a hacer que yo actúe como un transmisor y le contagie a otra persona que aún estando vacunada, pero con comorbilidades, puede internarse. No hay una situación leve. Para el escenario epidemiológico sí puede ser leve, pero quiero nomás que la teleaudiencia recuerde lo que es padecer el COVID. Los síntomas leves son fiebre, escalofríos, dolores musculares, no siente el sabor, no tiene olfato. Además, es una postración que le impide trabajar y peor aún, esa eliminación del virus por varios días hace que le contagie a otras personas. Y los efectos posteriores. Exacto. Y el COVID no es que solamente empieza y culmina con el cuadro agudo. El COVID sabemos que es un COVID crónico también porque hay afección cardíaca, afección neurológica, renal, del hígado. O sea, acá claramente es importante tener en cuenta dos cosas. El cuidado personal que implica la vacunación para evitar todas estas situaciones y además que sumemos para que de esta manera la población no sea una tierra fértil para el virus que pueda multiplicarse y producir nuevas variantes. Doctor Castro, ¿cómo va a ser mañana en las diferentes instituciones? ¿Deben ir los estudiantes acompañados de sus padres o tutores? Y si una persona que no es estudiante, que le queda cerca el colegio o la escuela, ¿se puede vacunar? Sí, primero que nada, es una situación que para nosotros representa un evento providencial, aunque sea la última semana de clase, y para explicar un poco también a la teleaudiencia, mañana cumplimos nosotros 3 semanas de vacunación en adolescentes. Mañana empieza las segundas dosis de aquellos adolescentes que recibieron su primera dosis con Pfizer, porque esa es la vacuna que reciben. Entonces ahora, evaluando todas estas 3 semanas que pasamos, esta semana última de intensificación con aquellos que no pudieron ir es providencial. El segundo punto, los estudiantes que son del colegio, los documentos lo tiene el colegio, así como partida de nacimiento, cédula, etc. Okay. Entonces el padre le acompaña al hijo y se certifica nada más esa cuestión. Pero deben estar los padres. Claro, porque tienen que firmar el consentimiento. Okay. Ahora, si por ejemplo hay un adolescente que no es del colegio, pero vive cerca,
claramente es como si fuese que va a un vacunatorio y tiene que ir acompañado con el padre y con sus documentos, que eso no tiene el colegio porque él no está matriculado en el colegio. Ok. ¿Es posible, ministro, como se dan en otros países, y si podemos aplicar acá, incentivos para no vacunados o premios para vacunados? ¿Qué mayor incentivo que la vida, Jorge? Pero de hecho se hizo algún tipo Para los que de no incentivo creen, de repente. hasta, por más que parece, o sea, yo quiero remontarme hace un año atrás y parece, ¿cómo se llama? No sé, ridículo lo que estamos hablando, ¿verdad? Porque si un año atrás hablábamos de, no, yo no me quiero vacunar, nadie, todo el mundo está desesperado por la vacuna y lo único que quería era la vacuna y la cura milagrosa y tomaba cualquier basura que le daban con tal de protegerse y ahora que hay vacuna no se quieren vacunar, o sea, surrealista. Es lo que estamos discutiendo, pero sabíamos que íbamos a llegar en un momento dado a esto, porque hay mucha gente que hace ruido con estas cosas y mucha gente que escucha ese ruido. Pero lastimosamente. no solamente por el ruido de la posición de los antivacunas, por alguna explicación traída de los pelos. Creo que usted dijo hace poco que cuando le consultaron a los pacientes que hoy están internados, y hay un porcentaje altísimo de no vacunados, le preguntaban por qué no se vacunan. Y muy pocos responden soy antivacuna, no creo en las vacunas. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es, justo me iba a ir antes de ayer y no llegué. La semana pasada me iba a ir, pero no me dieron permiso en el trabajo. ¿Entendés lo que digo? Por eso hablaba del incentivo, Jorge, sí, ministro. Es válido, Jorge, es válido tu propuesta, absolutamente. Se vio en otros países, se hizo en otros países del hemisferio norte donde había estados donde pagaban. En Australia ganó $1 millón una chica la otra por vacunarse. Ya sé que no tenía $1 millón, pero bueno. A propósito de eso, pagaban un poco más de hasta $100, creo que por persona vacunada, pero sorteos de $1 millón, $2 millones en otros estados, pero no hubo gran aumento gracias a eso. Pero es también válido lo que decís, Jorge, considerando de que las excusas no es que no crea en la vacuna, no es que no quiero vacunarme. Ahora la última que escuché en Alto Paraná el día de ayer era que había un grupo religioso muy importante que debían pedir permiso primero al pastor para vacunarse, si no se vacunaban, ¿verdad? Y lo otro es siempre que no tengo tiempo, estoy con esto, estoy con aquello, o la fila es larga. Hoy casi no hay fila, o sea, hoy ya no es excusa eso. Y como dije en otro día en otro medio de prensa, prefiero perder un día en la fila que 15 días en la terapia intensiva o 30 días en un hospital internado. ¿Qué van a hacer con esta colaboración de los Estados Unidos? $4,5 millones. Y tengo entendido que ese dinero no se puede usar para comprar vacunas. ¿Qué van a hacer con eso? Nosotros ya lo habíamos hablado anteriormente con el doctor Nelson Arboleda y la gente de USAID, y justamente este dinero está dividido en varios grupos, uno de los cuales, el más importante, es también sobre campaña de comunicación, de concientización, ¿verdad? Y para otros menesteres, especialmente en la logística, porque la logística, Jorge, en sí, implica mucho gasto también, ¿verdad? El movimiento del personal implica mucho gasto, y son varias áreas que está controlada por USAID y a través de una tercerización también que no me acuerdo qué empresa era, para controlar efectivamente todos los gastos que se van a hacer. Tengo que hacer una pausa cortita, a la vuelta seguimos hablando con el ministro de Salud, Julio Borba, también con el doctor Héctor Castro. Pausa, venimos enseguida. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Basa te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFD de Banco Basa tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. ¿Escuchaste bien? Solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además, te financiamos hasta en 20 años de plazo. Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobasa.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Basa para cumplir con tus sueños. Banco Basa, cuando quieras, estamos.
¡Qué locura! Llegó la promo más grande del país. Bristol regala 1.000 millones en premios. Esta es la única promo en la que todos ganan. Más de 200 millones en sorteos semanales y 800 millones en cuotas de regalo. Aprovecha y compra hoy porque este viernes se realiza el tercer sorteo de 10 millones de guaraníes en vale de electrodomésticos y vos podés ser el ganador. Vení, comprá y ganá. Contactanos ya, llamanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. La pregunta común veo acá en redes y también me envían al WhatsApp, doctor Castro, aclarar lo de la presencia de los padres. Sí. Por favor, para la vacunación en los colegios, ¿cómo va a ser en la práctica? Sí, en realidad se puede ir también con una autorización firmada por el padre. Claramente si el adolescente, el hijo está en la institución, se va a corroborar nada más esa documentación y con eso no hace falta que esté en ese caso el padre, ¿verdad? Autorización firmada, puede ser una hoja blanca, puño y letra. Claro, o baja la declaración jurada que está en el sitio web del Ministerio de Salud. Eso puede bajarlo o nada más que le sirva de guía y con eso una firma que autoriza o el consentimiento también que puede bajarlo o una firma siguiendo nada más ese modelo. Claro, porque acá me dicen la presencia de los padres, habrá casos de que los padres puedan ir, Sí, ¿verdad? sí. Pero habrá otros casos que no y eso puede llegar a complicar otra vez. Pero se hace la salvedad. Sí. El adolescente o el estudiante puede ir con una autorización firmada por el padre. Claro, se corrobora que eso coincida con los documentos que tiene la institución, porque en la institución están los documentos que respaldan esa afiliación, ¿verdad? Que respalde la firma en Exacto, realidad, ¿verdad? exacto. Sí. O sea, eso entonces ya corre desde mañana. Ya corre desde mañana, así también lo anunciaron nuestras De hecho, autoridades. los colegios tienen registro de firma de los padres porque llevan por autorización eso, firmada Por todo el eso. tiempo. O sea, Claro, claro. Esta semana vence un lote de AstraZeneca. Si no se usan eso, vamos a tirar esa vacuna, doctor. Nosotros empezamos, en realidad, el primer punto, todas las vacunas que hemos recibido desde el inicio del Plan Nacional de Vacunación tienen una fecha de caducidad muy próxima. En particular con lo de AstraZeneca, de 500.000 que teníamos, estamos llegando ya por debajo de 230.000 y tengo que revisar otra vez el último reporte porque están distribuidas en todas las regiones para ver cómo nos queda de aquí hasta el 30 de noviembre, que es la fecha de caducidad de este lote en particular. Lo que estamos haciendo nosotros es implementar desde hace 2 semanas ya ahora la intensificación de la vacunación de brigada casa por casa con la autorización del ministro de Salud. Todas las USF se dedican exclusivamente a apoyar las brigadas regionales. Las USF, los médicos de la Unidad de Salud de la Familia están postergando otras actividades y también se están enfocando en apoyar en la población asignada. Nosotros, ¿cómo vamos trabajando con ellos? Vamos viendo la cobertura o el porcentaje de personas vacunadas por población que cada región analiza y de acuerdo a eso también se hace un análisis de estos lotes en particular que quedan pendientes en utilizarlo, ¿verdad? doctor, eventualmente pregunto, ¿no hay países o ciudades fronterizas de otros países que necesiten vacunas? Porque me parece ni Formosa, ni Misiones, ni... O sea que hace 2 o 3 semanas atrás recibimos la oferta, por llamarlo de alguna forma, de una nueva donación de un poco más de 200.000 o 300.000 vacunas y tajantemente viendo el stock que teníamos le dijimos que no, ¿verdad? No, nosotros donar, en todo caso ver. No, pero a eso quiero llegar, Pipo. Nosotros dijimos que no, considerando la cantidad que teníamos y la cantidad que tendríamos que estar recibiendo todavía de aquí a fin de año, que supera los 2.500.000 vacunas más que tenemos que estar recibiendo. Entonces nos pusimos en comunicación con los colegas, los países vecinos, y la respuesta fue que ellos también nos querían donar vacunas. O sea, también están efectivamente en la misma situación, tienen también vacunas próximas a vencer y que no están siendo utilizadas. ¿Y no se puede acelerar la posibilidad de colocar esa tercera dosis? ¿O no va a tener resultado? Lo hicimos, recordarán que nosotros habíamos hecho hasta el 30 de mayo, adelantamos al 30 de junio,
En algunas situaciones particulares podemos llegar a 4 meses, como por ejemplo por cuestiones humanitarias, algún viaje que debe hacer, o en la política de frascos abiertos. Sí lo estamos haciendo. Además, ampliamos lo que es el espectro de uso en cuanto a edades. Sí. Y eso hace que AstraZeneca se pueda utilizar en primera, segunda y tercera dosis, incluso un intervalo mínimo en la segunda dosis entre la primera y la segunda, que ahora es de 1 mes, sobre todo por el advenimiento de esta ola. Entonces, por eso es que se están implementando estrategias mucho más rápidas en el sentido de completar los esquemas y de esa manera también utilizar Aprovechar. rápidamente las dosis. ¿Hay ¿Por algún, qué no? ¿hay algún problema justamente si por ejemplo se pusieron el 30 de agosto la segunda dosis, de poner ahora? O sea, ¿por qué tiene que haber 4 meses o 3 meses o 2 meses? ¿Hay alguna explicación científica de eso? ¿Qué produce? ¿Puede hacer daño o puede neutralizar? No, no, el daño no va a producir. Lo que se pretende con la tercera dosis es, en el momento de la caída de los anticuerpos, poner la tercera dosis que sirva como un booster o con un empuje y que eso sostenga nuevamente para arriba las defensas. De esa manera la persona, si es que se contagia otra vez, está con unas defensas altas y que evitan las formas graves. Si nosotros adelantamos, puede que coincida recién la declinación y no va a tener ese No efecto tenga que efecto. buscamos, ¿verdad? Por eso es que hay ensayos, esto no es antojadizo, esto se está viendo y se hacen dosajes. Dosajes serían análisis de sangre de los anticuerpos, como también evaluación en cuanto a la exposición y disminución de internación. Y todo eso conduce a decir entre 4 a 6 meses en relación a la segunda dosis, uno puede aplicar la tercera. Ministro Borba, ¿por qué no se pudo condicionar la participación en la festividad mariana con respecto a la vacunación? Porque es una actividad que convoca e involucra a muchísima gente. ¿Por qué no se condicionó para aprovechar, verdad, todo lo que estamos describiendo, para aprovechar esas dosis, acelerar la inmunización, o no se puede, o no se pudo Es ya? complicado, Claudia. Son 1 millón de personas prácticamente que normalmente van todos los años. La devoción es muy importante, la cantidad de gente que va, que está ansiosa por ir también después de que el año pasado se suspendió, es muy importante. Los puntos de entrada y de circulación son extremadamente demasiados y es un poco difícil de poder controlar todo. Así que por eso en ese menester nosotros apelamos realmente a la conciencia de que vaya la gente que está vacunada realmente, ¿verdad? O si no, puede vacunarse ahí también, pero apelamos a la conciencia y al estricto cumplimiento del protocolo. Doctor Castro, acá me dicen que le consulte cómo la institución educativa sabrá cuándo va a ir el personal del Ministerio de Salud. Porque hay una lista que se va a ir comunicando directamente a través del Ministerio de Educación. Mañana nosotros vamos a las instituciones que están siendo llamadas para el día lunes, ya están especificadas y ya están haciendo sus anuncios cada colegio. Y a partir del martes se van a ir agregando otras instituciones que obviamente van a ir siendo llamadas también directamente al colegio para que haga la comunicación con los padres. Lo otro día me consultan acá, una empleada mía me dice, es madre soltera, se fue con su menor hijo de 13 años y no le suministraron la vacuna porque no llevó partida de nacimiento. La pregunta, ¿es requisito indispensable partida de nacimiento? En ese caso no, si está la mamá, hay un documento que lleva la madre y tiene también su hijo adolescente, hay una declaración jurada que se puede en el vacunatorio hacerlo y de esa manera se puede vacunar. Así que lamentamos esa situación particular, pero eso se puede corregir de esa manera. Tema deuda, ministro de Salud, sanatorios privados. El Congreso ya aprobó, el Ejecutivo ya promulgó. ¿Cuándo se le va a pagar los sanatorios y hospitales, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de que podría venir una tercera ola y demás está decir cómo han actuado o cómo actuó el sector privado? Usted envió una nota al Congreso pidiendo que se apruebe de manera urgente ese crédito para el pago, 40 millones de dólares. ¿Cuándo va a empezar a cobrar los sanatorios privados? Las deudas hay que pagarlas categóricamente. Claro, pero siempre ¿cuándo? fue un principio que tuvimos nosotros. Y yo no creo que tarde más de una semana, Jorge. No creo que tarde más de una semana, nosotros tenemos bien estructurado todo el plan de pago, todas las deudas que tenemos, las certificadas, así que ya todo va a depender de la transferencia que vayamos teniendo, crear las STR y comenzar a pagar inmediatamente, así como estamos también cumpliendo con el sector farmacéutico,
que estamos pagando también todas las deudas desde la semana pasada ya, todo lo que salió en el último crédito. Vamos a saldar prácticamente toda la deuda en el nivel 350 hasta el 2020 inclusive, todo lo que es hasta el 2020. Ya quedaría solamente resquicios de deudas de este año. Pero estamos cumpliendo y vamos a cumplir con el sector muy importante, que nos dio una mano muy importante, que es el sector de los sanatorios privados. Las camas de terapia intensiva nuevas que se inauguraron con el tema de la pandemia, ¿cuántas fueron? Total. Llegamos a 756 camas aproximadamente. ¿Están todas funcionando, activas, bien, están presupuestadas para el año que viene, digamos, va a seguir? Porque esa es una necesidad urgente luego. Lo que me preocupa ahora, Pipo, que están todas funcionando, pero lo que me preocupa ahora es que estamos utilizando otro tipo de pacientes, ¿verdad? Ya se está utilizando en pacientes polivalentes y sí, está planificado seguir utilizándolas durante el año que viene. Por supuesto, ya está dentro de la planificación hecha tanto en recursos humanos como económicos para poder seguir. Porque una de las mentiras que usan los antivacunas también es esa, o sea, decir, antes también estaba saturada la terapia intensiva, pero antes había un tercio de las camas que había. O sea, si hoy saturamos va a ser grave con lo que tenemos. Y va a ser complicado, Pipo. Va a ser porque complicado, tenemos el triple. Va a ser complicado, porque ayer yo leía el informe que nos envían diariamente de la utilización de las camas de terapia intensiva, y prácticamente el 60-70% de las camas en el Hospital Nacional, por ejemplo, que fue uno de los que mayormente creció, casi 100 camas más de terapia intensiva, casi el 60-70% está siendo utilizado por patologías polivalentes. Bueno, por lo menos tenemos las camas, eso es lo bueno. O sea, no, categórico. Positivo. Antes era el pedir a camas todo el tiempo. Hoy, Pipo, nosotros podemos decir que tenemos la cantidad ideal de camas de terapia intensiva para una situación normal. Para una situación normal, para la población que tenemos. Cantidad de camas de terapia intensiva sin pandemia. Claro. El tema fiestas de fin de año, ¿verdad? Va a haber un protocolo particular para lo que va a significar eso, ¿verdad? El año pasado lo teníamos muy estricto, estábamos en el peor momento de la pandemia, no sé si en el peor, pero estábamos en una situación muy complicada. ¿Ya se pensó en eso? ¿Ya se está analizando en concreto qué se tiene, ministro? Sí, señor Jorge Torres, se está trabajando, la doctora Adriana Amarilla con toda su dirección están trabajando ya los protocolos de cómo. Lo que pasa es que yo no quiero adelantarme demasiado, sí, Jorge, considerando de que falta todavía, un mes para la fiesta, ¿verdad? Y todavía no sabemos cómo va a ser de aquí a 15, 20 días la situación epidemiológica. Todo siempre va a depender de la situación epidemiológica, pero estamos ya preparándonos más o menos de lo que va a ser los protocolos a ser establecidos para esas fechas. O sea, en 30 días puede cambiar mucho, doctor. No, categórico, esperemos que no, ¿verdad? Esperemos que no, pero ustedes mismos se dieron cuenta. Tuvimos una suerte de luna de miel y desde hace 4 o 6 semanas aproximadamente los números fueron aumentando otra vez ostensiblemente, ¿verdad? Esperemos que esto se mantenga o disminuya, que es lo que queremos. Tenemos hoy la diferencia que tenemos, a diferencia del año pasado, disculpen la redundancia, es que tenemos el elemento farmacológico que el año pasado no teníamos. ¿Y cuál es el elemento farmacológico? La vacuna. Y tenemos que saber aprovecharla. Ministro, ¿qué pasó de estos pabellones que se habían instalado de manera urgente o ya previendo cómo se iba a complicar? ¿Algunos se desarmaron, se van a tener que armar o cómo estamos? Ninguno está desarmado, están siendo utilizados, Claudia. Para los pacientes polivalentes. Para los pacientes polivalentes. También estamos esperando para la instalación ahora en algunos de estos pabellones de nuestras plantas productoras de oxígeno, que también nos enseñó esta pandemia la necesidad que tenemos nosotros como ministerio de tener plantas productoras de oxígeno en todo el país. Nosotros pretendemos para el mes de marzo, si Dios permite, teníamos 3 plantas productoras de oxígeno en todo el sistema de salud. Teníamos en el Hospital Nacional, Hospital de Trauma y el Hospital del INERAM. Ahora, si Dios permite, para el mes de marzo queremos tener 30 plantas productoras de oxígeno en todo el país. Acá me dicen que los eventos, ya sean en los hoteles o en los eventos, en los locales habilitados para actividades, fiestas y compañía, sean solo para vacunados. Eso me parece que ustedes no pueden determinar. De hecho, cada local se usa nomás luego el derecho de admisión, ¿verdad? Hubo un planteamiento, Jorge, en base a nuestra experiencia, la última experiencia del último partido de Paraguay, donde se fue para 100% aforo, pero 100% vacunados, ¿verdad? Claro.
En base a eso hubo ya unas consultas del sector eventos sobre la posibilidad de aumentar el aforo con toda la población afectada en este caso que esté vacunada. Y se está evaluando eso y yo creo que se va a aprobar. Porque ahí no sé si entraríamos en el tema que hoy se instala lo de la discriminación. No, es de hecho En los, acá en- No, en- pero pero debe- en los Pero colegios eso es públicos. privado, eso es no hay sector problema. privado. Por eso Claro. digo, ahí sí podría aplicar. Claro. Esa diferencia, yo le entiendo cuando la viceministra Alcira dice, nosotros no podemos aplicar esa discriminación. Acá vacunado, acá nos vacunado en una institución pública. Ahí yo puedo llegar a entender eso, ¿verdad? Pero en estos eventos privados creo que sí se podría, porque también les conviene al local, ¿verdad? Para que, Claro, pero vos mismo, Jorge, yo creo que te vas a sentir un poco más seguro Pues, si sabes que por toda la vida. te vas a un lugar donde el 100% de las personas están vacunadas. ¿verdad? Absolutamente. De eso se trata. No sé, yo ayer me fui a una fiesta, a un casamiento y la condición era todos estaban vacunados. El que no estaba vacunado parece que no fue lo invitado, ¿verdad? Pero hay que Entonces, ver también el tema de ese control, ¿verdad? Porque es un decir, te voy a habilitar solamente para vacunar y después entra cualquiera, ¿verdad? Es otro un tema también que hay. No, pero se controla, Pipo. Por lo menos nosotros nos pusimos de acuerdo con la APF, por dar un ejemplo nada más del partido Sí. de fútbol, Bueno, pero hay una emisión, un certificado. y se hizo el control respectivo. Nosotros pusimos gente también para evaluar un poquito todo y se hizo el control y se respetó bastante bien. Nosotros estamos hablando con el sector de eventos para ver cómo vamos a hacer el control efectivo de que se cumpla estrictamente Las lo que está establecido. campañas políticas en general, ahora que el próximo año entramos fuertemente en un año electoral, ahí también tendríamos que redefinir. Ahora, si bien el oficialismo ya arrancó tempranamente su campaña, estábamos viendo por fotografía, ahí no hay respeto de protocolo, ¿verdad? Creo que ahí habría que insistir, son eventos masivos, ¿verdad? Y es una preocupación, Jorge, es una preocupación, pero vamos a ver cómo poder ir incentivando también para que la gente se respete mínimamente el protocolo. ¿A cuánto se espera realmente llegar, siendo sincero? O sea, ¿cuánto esperan llegar ustedes este año de porcentaje de población total vacunada para ser realista? Porque ¿cuánto se llegó en el primer mundo, por ejemplo? Hay países como por ejemplo España, que empezó a hacer donación de sus vacunas cuando llegó al 50% de la población inmunizada. Con 2 dosis hablamos, Sí, ¿verdad? con 2 dosis, exacto. Cuando hablamos de vacunación, actualmente ya nos referimos a 2 dosis. ¿verdad? Ok. Entonces nosotros, por eso les mencionaba, por al menos la población que tiene mayor riesgo, que es la de mayor de 50 años, al estar con ese margen ya de 60% para arriba, nos queda un trecho no tan largo. Sin embargo, si bajamos hasta 12 años, nosotros encontramos que hay 1.200.000 personas que aún no recibieron ni siquiera una dosis. Entonces el objetivo es que reciban por lo menos una dosis, porque eso nos va a ayudar para que empiecen también su proceso de vacunación y de esa manera, en el tiempo que lo reciban y esperen la segunda, ya tengan cierto grado de protección a la luz de lo que es suma en una población. Es muy importante eso. Nosotros hemos encontrado en visitas que hicimos que hay localidades que tienen un 20% de cobertura. O sea, de 10 personas, solo 2 están vacunadas. Y estas son cifras realmente muy preocupantes porque si se instala un contagio, entonces hay una alta ¿Y se probabilidad. averiguó por qué tienen 20%? ¿Cuál es el motivo? ¿Ignorancia, ¿Cuál es la característica miedo, de esas o personas? no? ¿O no llegó la información? En realidad son múltiples factores. Claro. Así como menciona Pipo, el que tiene menos fuerza a la hora de fundamentar es aquel que realmente es reticente, o sea, que es antivacuna. Después están, en general, lo que caracteriza, creo, a nuestra edad y en nuestra población es la procrastinación, el postergar. Voy a hacer mañana. Voy a hacerlo mañana, Pasado. voy a ver pasado mañana y eso hace que en este momento, como hay cierto grado de tranquilidad, entonces hay una falsa tranquilidad en realidad y se posterga esos eventos como la vacunación. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Creemos nosotros que si bien en aquellos momentos, hace poco nomás estábamos aquí debatiendo por qué en la Costanera no se abrió más horas en aquel incidente donde había mucha gente que quería seguir vacunándose. Y ahora en 3 semanas estamos hablando que hay planteos de los compañeros en seguir sosteniendo vacunatorios como el autódromo, que el día de hoy estuvo vacío.
Y eso implica mucha inversión. Una enorme logística. Y claro, y no es lo mismo el costo de una vacuna por brigada que el costo de una vacuna instalándose cuando masivamente van todos a vacunarse. Última pausa y cerramos este bloque. Despedimos a la vuelta a nuestros invitados y seguimos hablando. Pausa cortita, venimos enseguida. Volvió Shell, volvé a cargar la calidad de sus combustibles más avanzados, Shell V-Power Nafta y Shell V-Power Diesel. Con la nueva tecnología Dynaflex que reduce la fricción y permite remover hasta el 80% de los residuos acumulados en el motor, mejorando su rendimiento. Los sellos se dicen muchas cosas, algunos transmiten orgullo, como ver el sello de tu título universitario, pero cuando hablamos de protección todos tenemos un sello de calidad y es el sello de Capaclor. Búscalo en cloros y lavandinas y asegúrate de desinfectar todo al 100%. Capaclor, un sello de garantía de calidad. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, este último bloque con nuestros invitados, con el ministro de Salud, Julio Borba, y con Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunización. Doctor Castro, esta discusión en Europa, ya está en cuarta, quinta ola, en los foros de científicos, ¿qué es lo que va a pasar con el virus? ¿Qué dicen ustedes al respecto? Bueno, evidentemente, como bien mencionó el ministro de Salud, hay una intervención farmacológica que puede balancear a favor o no, según lo que representa la adherencia de la población mundial. Este virus puede ser tres aspectos. Una de ellas es continuar con lo que se refiere la pandemia, con estos picos altos en personas no vacunadas. El otro sería la estacionalidad y tornarse endémico, como el de influenza. Y hablamos de estacionalidad porque este virus también estamos viendo en Europa que aumentan en climas de frío, ¿verdad? Así como lo ocurre con virus respiratorios en general, y en este caso vamos a dar el ejemplo de influenza. Y estacionalidad se refiere a eso. Y que sea endémico se refiere a un número que puede ser habitual y que pueda soportar los servicios de salud sin que eso implique un colapso y no atender otras situaciones de salud. Y el tercer punto es erradicarlo. O sea, en ese espectro tenemos la pandemia como tal que continúe, domarlo y que se torna endémico o erradicarlo. ¿Cómo estamos nosotros en esa situación? Coronavirus tiene ese espectro. Hay coronavirus comunes que actúan produciendo catarro común en los niños cada año y cada año se producen en los días, en los climas fríos. O los nuevos coronavirus que empezaron en el 2002, el SARS o el de Medio Oriente, que por un cierto tiempo tuvo una alta morbilidad, o sea, alta producción de enfermedad y formas graves, y que después se fue confinando a ciertos países y se pudo controlar. Hoy nosotros, ¿cómo podemos definir eso? Con la vacunación. Entonces, este es el momento donde tenemos que apretar el acelerador en el sentido literal. Tenemos que apresurar los pasos en la vacunación y que las personas entiendan que las vacunas, cuando estamos diciendo que más de la mitad del mundo ya recibió al menos una dosis, que los efectos adversos son raros, es una vacuna segura. Nunca existió en la historia de la medicina una vacuna que se haya estudiado tanto y en tan poco tiempo como ahora, y que da una seguridad en ese sentido para decir con total firmeza, hay que vacunarse porque es la única forma que podemos detener esta situación. Doctor Castro, en caso que tengamos que vacunarnos todos los años, ¿sería una vez nada más como es contra la influenza o va a ser cada 4 meses o cada 5 meses durante un año? Bueno, ese es un debate que estamos teniendo siempre en el equipo técnico con el ministro de Salud también y conversando con los pares de la región y a nivel del mundo. El claro ejemplo es el avance de la tercera dosis. La tercera dosis ya da un ejemplo de que los anticuerpos van cayendo y eso hace que las personas que son vulnerables deben recibir la tercera dosis e ir avanzando hacia la población en general. O sea, hay un tiempo ahora de 6 meses. ¿Por qué?
porque aún hay casos donde hay una transmisión continua y importante, y eso hace que el intervalo haya sido 6 meses. Con esto nosotros tenemos que ver cómo proseguimos el año que viene. Probablemente vamos a tener una inmunización al menos una vez al año en lo que se refiere al año que viene y ver cómo va progresando la situación en el mundo. Insisto con lo mismo, nosotros podemos domar esta situación, tornarlo endémico, incluso ir trabajando a que se elimine con la vacunación. Doctor ministro Borba, el molnupiravir, esto que ya dinamiza la doctora, la química farmacéutica María Antonieta Gamarra nos confirmó en 15 días. Hablamos con el señor Aldo Harrison de Quinfa, nos dijo en diciembre, los primeros días de diciembre, ya va a estar a disposición de la ciudadanía. Y nos habló incluso de costo, no menos de 500.000 guaraníes. Por supuesto, es un tratamiento para las personas que dan positivo confirmado COVID. Eso, el Ministerio de Salud, ¿cómo ve eso? No, todo es válido ahora, Jorge, pero yo no quisiera llegar al monupiravir, ¿verdad? El monupiravir significa que ya llegamos tarde otra vez, que ya el paciente está enfermo y bueno, hay que tratarlo. Se utiliza entre el tercer y quinto día, creo que de la enfermedad, hasta ahí se puede utilizar, pero es un elemento más en contra de la lucha, así que bienvenido sea, por supuesto. Si cumple con todos los estándares, por supuesto que el ministerio va a adquirir también ese medicamento. Una cosa pero que dijo pero el no doctor quisiéramos es llegar a por eso, ministro, eso de que decía el doctor Castro, el tema de enfermarse leve, como si enfermarse leve fuera algo de la gran 7, o sea, no, la enfermedad sin internación es, como dice, fiebre, dolores, post-internación, costo de medicamentos, o sea, no es enfermarse nomás, ya hay una medicación, vamos a enfermarnos, ya hay un remedio para tomar, o sea, el no enfermarse es lo importante acá, ¿verdad? Categórico, y no enfermarse es vacunarse y cuidarse, simple. Sí. Tenemos hoy el elemento, insisto, el elemento es la vacuna y no lo estamos utilizando. Claro. Bueno, por último, este caso del clan Ferreira, yo sé que entendí el otro día la explicación que dieron ustedes sobre qué es lo que pasó con eso que se había denunciado, lo del pago. ¿Cómo nos blindamos de este grupo de empresarios que siguen operando y el daño que ha generado a la institución el año pasado fue tremendo, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para blindarnos de estos empresarios inescrupulosos, ministro? Yo creo que mucho depende de la Dirección de Contrataciones Públicas, Jorge. Nosotros que la Dirección de Contrataciones Públicas es quien define quién puede participar o no en una licitación. Nosotros, desde que se le suspendió a esta empresa particular, ya no hemos firmado ningún tipo de contrato con esta empresa. Así que hay que dejar bien en claro esa situación. En base a lo que sucedió hace cuestión de 2 semanas, yo solicité que se iniciara una investigación al fin de determinar si había algún tipo de irregularidad y se actuará en consecuencia. Pues, insisto nomás con este tema, pues el daño que se generó, digo, se paró todo, se frenó todo, se generó una comisión, el perjuicio fue tremendo, ¿verdad? Por el trabajo que están haciendo ustedes en el Ministerio de Salud, yo digo, y en una situación ahora como la que estamos, no quedaría bien que caigamos en eso. Entonces yo por eso le preguntaba, insisto, ¿cómo se blindan ustedes, verdad? Porque a veces operan, influyen con funcionarios de rangos inferiores, con políticos de por medio, entonces... Y eso es lo que se está tratando de determinar, Jorge, a ver si hay algún tipo de irregularidad. Insisto, no quiero decir que hubo alguna irregularidad, no, hasta no tener los documentos que avalen eso, pero es complicado considerando el volumen de trabajo que hay actualmente dentro del ministerio y con la cantidad de deudas que se están pagando diariamente. Bueno, muchísimas gracias por estos datos. Mañana entonces el desafío que se tiene es 180, 200 instituciones, el objetivo, llegar allí la mayor cantidad, se aclaró. Los padres que pueden acompañar a sus hijos, bienvenidos sean. Los que no pueden, tienen que llevar una autorización. Lo que me piden es, se puede hacer puñilero, porque no todos tienen impresora. Claro, claro, solamente que se fijen y que sirva de modelo ese texto para que se pueda... Ese texto está en la página en la página del Ministerio. Del Ministerio de Salud. Sí, autorización. Uno puede mirarlo, es el consentimiento informado y también está la declaración jurada. Está ahí. Clarísimo. Doctor Castro, muchas gracias. Muchas gracias. Quiero aprovechar también para hacer un énfasis en lo que va a ser desde mañana esta estrategia de vacunación. Tenemos que recordar tristemente que llevamos
45 niños fallecidos por COVID, que no es una cifra menor en nuestro país. Tenemos que recordar que hay afecciones que van de 130 niños con sospecha de un síndrome inflamatorio multisistémico con afectación cardíaca, neurológica asociado a COVID. O sea, y eso comparado con lo que es la vacunación, absolutamente el riesgo-beneficio se instala hacia el beneficio de la vacunación. Tenemos que recordar también que nuestro país está en una alerta epidemiológica de sarampión. Estamos haciendo una campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. Y así también intensificar lo que es el programa regular de los chiquitos, que estuvo postergado a otras vacunas por todo lo que fue el confinamiento en el 2020 y la vacunación de este año exclusivamente con COVID o con mayor énfasis en COVID. Ministro Borba, gracias por su tiempo, muy amable. Un honor poder compartir contigo, Jorge, con tu gran equipo y a las órdenes. Hacemos una pausa, a la vuelta hablamos con la fiscal Sandra Ledesma, caso de este ciudadano alemán y su hija que fueron asesinados específicamente en Itagua, en Patiño, las derivaciones. Y también nos confirmó que nos va a atender Federico Delfino, el fiscal del caso de los abatidos del AKEP. La vuelta de la pausa, ya venimos. La muerte de Bernard Raymond von Brendeu, un violinista, luthier y arqueólogo de 62 años, y de su hija de 15 años, conmovió a toda la ciudad de Patiño, pues los malvivientes habrían torturado a la víctima y a su hija. Además, según las investigaciones, el caso involucraría a una asociación criminal que estaría detrás de los instrumentos musicales de gran valor que poseía el hombre. 2 allanamientos se realizaron en marco de la investigación del asesinato del alemán y su hija en Patiño. La fiscal Sandra Ledesma y la policía de homicidios ingresaron a una vivienda en Asunción y a otra en la ciudad de Lambaré, debido a que existían pistas que conducían hasta un abogado, quien presuntamente estaría vinculado a estos asesinatos el 22 de octubre pasado. La comitiva encontró documentos personales de la víctima, violines, dinero en guaraníes y en euros, además de hojas con varias firmas supuestamente falsificadas de la víctima. Por ello quedó detenido el abogado Jimmy Páez Giret. Una de las hipótesis es que existe una organización criminal que busca la certificación de autenticidad de las piezas de arte. De ahí la existencia de las firmas apócrifas de Bernard Raymond. Para el jefe de homicidios, Hugo Grance, existe una asociación que está detrás de este crimen y que aún queda mucho por investigar. Por el momento son 3 personas de nacionalidad alemana imputadas por homicidio doloso. Sandra Ledesma, fiscal del caso. ¿Cómo le va, doctora? Buenas noches, estamos aquí observando un poco el video también. Estamos trabajando arduamente en este caso. Porque increíble las derivaciones de este caso, ¿verdad? Lo que en principio se pensó que eran ciudadanos alemanes involucrados en el asesinato de este ciudadano, su hija. Después aparecen otras cuestiones que tienen mucho que ver con la actividad o a la actividad a la que se dedicaba este señor, la coleccionista, todo lo que tenía. ¿Qué es lo que hoy se puede determinar del trabajo de investigación que realizó el Ministerio Público en concreto para entender qué fue lo que sucedió y por qué lo mataron a este ciudadano alemán y a su hija? Mira, estamos trabajando con la Policía Nacional, el comisario Grance, estamos prácticamente día y noche analizando justamente todas las evidencias que tenemos. Hemos realizado ya alrededor de 5 allanamientos, tenemos ya 4 imputados. El último imputado es justamente el abogado Jimmy Páez, quien anteriormente era abogado de uno de los primeros imputados en el caso. Sería un ciudadano alemán. Luego de ser abogado de este ciudadano alemán, el señor Jimmy Páez pasa a ser abogado de la víctima. Es así que fuimos llegando por último hasta el señor Jimmy Páez, pero como bien habían explicado en el video, creemos que podrían haber más personas implicadas.
y consideramos que el móvil del crimen es totalmente económico, teniendo en cuenta justamente lo que tenía el señor, en este caso el señor Bredel, la víctima, los violines, las cosas de valor, inclusive todo lo que él guardaba en su caja fuerte, que también procedimos a hacer la apertura de la caja fuerte, que nos costó bastante, por cierto, realizar esa apertura, pero eso nos dio la certeza de que el móvil del crimen, el cual creíamos, el Ministerio Público y la Policía Nacional, creía que era, efectivamente es el que creemos. Fiscala, hay como una cuestión ahí. Se entiende que esta gente se asoció porque este señor tenía un montón de cosas de valor. Ahora, este policía alemán que vino acá, este investigador, no sé qué, o vino alguien de Alemania, nos llama la atención también todo lo que trajo este señor y dónde lo tenía. O sea, estamos hablando de millones de euros en cuestiones que no son tampoco, no es un lingote de oro o dólares o billetes, sino que son violines en el medio de Patiño, en una caja fuerte especial. Gente muy extraña metida. O sea, este señor, ¿cuál es la explicación de la presencia de este señor con todo esto acá? Sí, para entender un poco, la policía alemana o el enviado de la embajada vino ya prácticamente luego de todas las imputaciones y todos los allanamientos. Ellos no se inmiscuyen en nuestras investigaciones, ellos vinieron porque tuvieron conocimiento justamente de que habían ciudadanos alemanes imputados. Eso es normal, siempre que ellos tienen conocimiento de eso, ellos vienen, pero para manifestarle su apoyo al Ministerio Público, no para inmiscuirse en la investigación. No, yo pensé ni que nada. tenían algún dato porque lo raro, me es muy extraño que venga, me llama la atención, un señor venga que es antropólogo a vivir en el medio de ahí, de la nada, con una caja fuerte, con millones de euros en violines, que no sé cuál es el sentido. Es muy extraño, o sea, no deja de ser raro, llamativo por lo menos, ¿verdad? Sí, esa misma pregunta también me la hice yo al inicio de la investigación, inclusive cuando fuimos tomando varias testificales en el Ministerio Público, una de mis preguntas era a todos los ciudadanos alemanes o las personas que prestaban declaración, ¿por qué vienen a Paraguay? ¿Por qué? Ellos no, y mira que por unanimidad los mismos nos manifestaban de que a ellos les encanta el clima de Paraguay, algo que a ellos les llama mucho la atención y que ellos a una cierta edad dejan de trabajar allá en su país y buscan lugares donde ellos puedan venir a descansar. Esta persona justamente tenía un museo allá en Alemania. Él cerró ese museo y ya vino a buscar un lugar donde él, según pudimos revisar en las documentaciones que incautamos, él quería más o menos darle un lugar turístico, tipo un museo, pero solo para los alemanes que estaban residiendo en el país. Cuando se menciona, y estaba leyendo, lo de la autopsia, que este ciudadano alemán pudo haber sido torturado. Entonces, cuando hablamos de cuestiones costosas como los violines, no estamos hablando de un violín cualquiera, estamos hablando, creo que son 2 o 3 Stradivarius, ¿verdad? Que tienen un valor, pero altísimo. Creo que eso estaba googleando el otro día y 5, 10 millones de dólares. por arriba, ¿verdad? Sí. Del $1.000.000 seguro, ¿verdad? Y lo que a mí me estaban contando, gente que siguió de cerca esta investigación, es que este ciudadano, para sostener el valor real de ese violín, de que efectivamente estamos hablando de un Stradivarius, se necesita un certificado. El certificado que tuvo que haber tenido este ciudadano alemán, que consta de que efectivamente es un instrumento auténtico y de esa pieza, de esa calidad y de esa colección, ¿verdad? Y que en realidad lo que hicieron, quienes terminaron matándolo, era torturar, le estaban torturando para sacarle esa información. Ya tenían el violín, ya sabían de que eran 2 o 3 Stradivarius, porque querían el certificado. Y este señor se resistía a entregar el certificado. ¿Eso es así, doctora? Es una hipótesis que se divulgó por los medios de prensa. Sin embargo, yo misma realicé todos los allanamientos, inclusive el último allanamiento lo realizamos con la
fiscal que está coayudando en esta investigación, la doctora Sofía Galeano. Y en todos los allanamientos no hemos, por lo menos que nosotros tengamos conocimiento, no hemos incautado ningún Stradivarius. Si bien hay varios violines incautados de mucho valor, pero no son Stradivarius. Existen, cada violín que el señor Bernard tenía, todos tenían certificado de autenticidad. Y los violines que tenían mayor valor monetario, sus certificados estaban guardados efectivamente en la caja fuerte. No estaban en poder entonces del abogado. Solamente estaban en físico los violines, pero esos certificados de autenticidad no estaban con los violines. Nosotros tenemos violines incautados de la casa del abogado, tenemos violines incautados de la casa de otro imputado y tenemos violines incautados de la caja de seguridad, sin contar los violines que todavía tiene el señor Bredower. ¿Y de dónde salió que se tratan de algunos Stradivarius? Yo Leí por todas las Sí. publicaciones Leí. periodísticas. Yo creo que eso se presumió por el valor que tienen los violines, pero si bien son de mucho valor, pero por lo menos hasta donde nosotros tenemos conocimiento no son Stradivarius. Nosotros le vamos a pedir igual al ministro de Cultura, ya estamos en conversación con él, él va a hacer, él está preparando un equipo justamente para hacer una tasación de los violines. También dialogamos con la hermana de la víctima, que también nos explicó más o menos el valor de los violines que tenía la víctima. Estos violines supongo que no están en el depósito de la fiscalía. ¿Dónde están? Yo decía el otro día, esto tiene que estar en manos de algún curador, de algún... Que de no alguien. pase lo que pasó con las armas de Claro, Mabel. ¿dónde están esos violines? No, por seguridad no puedo No, decir en dónde está, pero no están, no se preocupe. si me dicen no está en el depósito ya No, estoy no, tranquilo, porque en no. el depósito me parece que no es ninguna No, garantía. está en la ¿verdad? caja de seguridad, obviamente. Sí, no, Fiscal. mira, que no sacaba el sueño eso, no se preocupen, no, está bajo resguardo seguro. Ok. Ojalá pudiéramos dejarlo con un curador, pero hasta el momento no se ha presentado ningún heredero del señor, de la víctima, en este caso del señor Bredo. Pero el único heredero no era supuestamente el abogado y sobre eso le quiero consultar, ¿verdad? ¿Cómo es que llegan al abogado o a sospechar del abogado Jimmy Páez Giret si él pudo haber sido nada más como un abogado de la comunidad alemana? ¿Qué es lo que le llamó la atención como para que allanen su vivienda, ¿verdad? E imputarlo. Y claro, imputarlo también. Era una sumatoria de elementos que teníamos desde ya que él estaba investigado desde el día 1. Ok. Sí. Solamente que nosotros primero tratamos con el comisario de Granza de juntar la mayor cantidad de evidencia y luego decidir qué lugar o en qué momento realizar el allanamiento. Nos llamó mucho la atención que cada allanamiento que íbamos realizando, en el caso de estos 3 alemanes, los primeros imputados, siempre encontrábamos algún indicio que nos llevaba al abogado, o algún vínculo con el abogado, o algún documento, alguna conversación con el abogado. Y también nos llamó mucho la atención que en el momento en que viene la hermana de la víctima, el abogado no se despegaba de ella, inclusive le convocamos para una declaración testifical con el traductor y él no la dejaba declarar sola. Entonces como que sentimos y nos dimos cuenta con la Policía Nacional que él ejercía como una presión sobre ella. Entonces, sumando todas las documentales que teníamos incautadas y las sospechas que ya teníamos, realizamos el allanamiento correspondiente y efectivamente no nos equivocamos. Mientras yo realizaba un allanamiento en su domicilio en Lambaré, la fiscal Sofía Galeano realizaba otro allanamiento en su oficina en Asunción y ahí encontramos efectivamente un escrito donde la víctima le dejaba como su única heredera a la niña fallecida, a su hija, y otro escrito similar, prácticamente calcado, pero donde le dejaba como heredero al señor Jimmy Páez. ¿Cierto que Clarísimo. encontraron un documento donde hay prácticas de firmas del señor fallecido?
Sí, encontramos un documento, es como que él hace un rompecabezas, tiene el documento original, corta la parte del escrito y deja la parte de la firma y del dedo pulgar que había puesto el señor Bredo. Eso le agrega, escanea y agrega sobre un papel en blanco y empieza a practicar. Hay otras hojas donde practica la escritura del señor Bernard y escribe ya que él sería su único heredero. Qué bárbaro. Qué O sea, rápido. Dios mío. pues todo eso Qué encontraron, rápido y qué torpe. todo eso encontraron en la oficina del abogado, ¿verdad? Sí, una peculiaridad que tienen todas estas personas procesadas es que todos imprimen sus mensajes. Incautamos aparatos celulares, incautamos computadoras portátiles y ellos tienen la costumbre de imprimir sus correos, sus conversaciones por WhatsApp y de traducir inclusive. Entonces nos ahorran bastante el trabajo. Y algunas están traducidas, otras no, ya que todos los procedimientos por seguridad nuestra y por seguridad jurídica, más que todo, lo realizamos con traductores oficiales matriculados. Entonces nosotros vamos viendo y consultándole al traductor qué dice tal papel para ver si eso nos sirve de evidencia para seguir investigando la causa. Las armas homicidas se encontraron, tanto de la nena como del señor, ¿no? Se incautaron más de una docena de armas de la casa de uno de los alemanes, de la casa de otro alemán también se incautaron armas y todas esas fueron remitidas para realizar el examen de balística correspondiente para ver si coincide con el arma homicida. Todavía no tenemos No hay los ninguna resultados. confesión de nadie todavía, ¿no? No, todavía. Todos ellos se han declarado inocentes. Uno le culpa al otro, el otro y así. O sea, ya uno le culpa al otro, ya hay, o sea, ya hay uno. Sí, pero eso es extraoficial. Hasta el momento ellos hicieron uso de su derecho a la defensa en la declaración indagatoria y algunos se abstuvieron de declarar. Uno solo es el que declaró, que se declaró inocente. Y esa sería la asociación. ¿Hay indicios o tienen información sobre que hayan hecho algo similar en conjunto? Porque serían 3 alemanes más este abogado. Nosotros todavía no hemos presentado imputación por asociación criminal. La asociación criminal sería, nosotros deberíamos de decir cuál es el aporte de cada persona en la sociedad. Entonces nosotros, como seguimos investigando y todavía no tenemos cerrado el círculo de que si existen o no otras personas involucradas en este hecho, todavía no podemos decir él hizo esto y el otro hizo esto, este sería su aporte en la sociedad. Es por eso que todavía no hemos presentado imputación por ese hecho punible. Una vez culminado la investigación y una vez que nosotros cerremos ese círculo, ahí estaríamos presentando, si corresponde, la imputación correspondiente. Ellos vivían solos, el padre y la hija en la casa, no había un personal de la casa, no declaró algún personal de la casa. Sí, él tenía varios albañiles, no vivían con ellos, pero estaban trabajando. El señor estaba realizando una construcción en el patio, en el fondo de la vivienda. Se le llamó a declarar a varios albañiles también. ¿Personal doméstico? No tenían. A mí me pasan acá, de hecho yo lo conocía a este abogado, conozco, ¿verdad? El abogado Jimmy Páez. Más allá de este caso en particular, pero tiene varios otros, ¿verdad? Sí. Yo conozco, le ha estafado a un amigo mío con el mismo esquema que escuché que la dueña de la casa denunció, no quería dejar, le habían alquilado una propiedad, una vivienda, dijo, se fue, revisó unos planos en la municipalidad, dijo, estos planos no son correctos, ustedes me están estafando y no quiso salir, nunca pagó el alquiler. Y lo mismo ahora, escuché el testimonio de la dueña de la propiedad alquilada por este abogado, supuestamente le vendió por 36 millones y después nunca más pagó el alquiler. Después le demanda otra vez a la dueña por difamación y calumnia y le pide un resarcimiento de 3 millones de dólares. De hecho, no tiene la matrícula, está casada la matrícula. Claro, y seguía entonces digo, y es más, y esas imágenes que veíamos cuando lo llevan a él detenido, salen los vecinos y aplauden, ¿verdad? O sea, hay un antecedente detrás de este abogado muy oscuro, pero a juzgar por los hechos objetivos, más allá de las presunciones que se puedan tener o armar, a juzgar por los hechos objetivos,
¿Por qué lo matan al alemán? Querían quedarse con los bienes de este hombre, lo que él tenía, eso a todas luces, ¿verdad? Lo del testamento es bastante claro. El alemán declara en su testamento que su hija era su única heredera. Y el documento, las cosas que encontraron en la oficina de este abogado, dice, no, un documento donde está la hija como la heredera y otro documento donde aparece el abogado, ¿verdad? Entonces, para mí que el caso está, si no está cerrado, está ya prácticamente una cuestión de que usted, una cuestión técnica, de tener todos los elementos para después formular las acusaciones correspondientes, doctora, ¿verdad? Yo considero que hay mucho que investigar todavía. Hay Todavía. muchas preguntas, así como justamente ustedes mismos, la ciudadanía misma se hace muchas preguntas. Hay muchas preguntas que todavía no han sido respondidas. Yo considero, con el equipo de trabajo que estamos llevando, con la Policía Nacional, que todavía hay mucho que investigar. Hay todavía muchos documentos que analizar, que traducir y muchas personas que van a ser convocadas a declarar y por qué no podrían surgir más allanamientos. Podrían surgir más allanamientos, ¿verdad? Claro. Acá me siguen pasando datos de este abogado. Me dice, se pasaba denunciando a los fiscales las causas que llevaba solo para apartarlos. Muchas denuncias realizaba, inclusive creo que dijo que iba a montar una fiscalía paralela. No, O sea, no, un personaje bíblico, pero... Después, bueno, eso cada uno ya con las creencias, hacía espiritismo, tenía un altar de San La Muerte en su casa, o sea, miles de historias así bastante peculiares tenía este Claro, hombre, todo, ¿verdad? todo era muy simpático hasta que ocurrió esto, donde hay una Claro. muerte por tortura, una niña asesinada, ahí ya se complica la cosa, ¿verdad? Si ahí Así mismo. se pone mucho más dura la cuestión, de la cantidad de sombreros rojos que tenía en la valijera. Sí, por eso, un caso es increíble, ¿verdad? Lo cierto es que esto avanzó muchísimo el trabajo. El otro día le escuché al comisario Grance es el que está también de la policía, y prácticamente, como usted dice, la traducción que hacía, la impresión de los mensajes y de los correos le ayudó muchísimo también a ustedes, ¿verdad? A ir construyendo la historia de lo que realmente sucedió, ¿verdad? La imagen también, esto es importante cerrar y aclarar, la imagen país nuestro está de por medio, ¿verdad? Ciudadanos que vienen, como usted dijo, ya han trabajado, hecho su vida en Alemania y deciden venir a Paraguay. Es la primera vez que escucho, ¿verdad? Pues puede ser, ¿verdad? Nosotros De hecho, hay muchísimos que vinieron ahora por la pandemia. no, o sea, no, pues de las hecho, colonias se vinieron. yo siempre digo, nadie viene al Paraguay por su clima, ¿verdad? Pero por lo visto que sí, ¿verdad? Pero se Hay gente instalan que en viene- Areguá, en San Bernardino. Ay, o también. en Piribebuy, Europeo. conozco a un alemán en Piribebuy que ha hecho una inversión importante en un hotel, o sea, entonces, si esto le liquida imagen país, esto nos deja por el suelo, ¿verdad? Cuando que nosotros queremos siempre decimos, Sí. vengan, inviertan. Es seguro. Es seguro, ¿verdad? Por eso es importante que esto se aclare, doctora. Sí, yo creo que vamos por buen camino. No voy a negar que fue un arduo trabajo, es un arduo trabajo, días y noches de seguido, porque no, cada pista nos lleva a otra cosa y eso nos obliga a seguir investigando y a no perder el tiempo, porque el factor tiempo es muy importante. Si nosotros perdemos tiempo, perdemos evidencia. Entonces eso nos obliga a estar prácticamente atados a este caso y estar investigando. Lo primero que nos llevó a investigar es el entorno. Sí. Porque si hubo una niña de 14 años asesinada tan brutalmente, entonces consideramos que a lo mejor las víctimas conocían a los victimarios. Porque o si era solamente para robarlos, no había ninguna necesidad de acabar con la vida de ellos de esa manera. Sí, absolutamente. Entonces nos llevó a investigar su entorno, tanto así que investigamos a sus llamados amigos, porque hay que tener en cuenta que nuestros procesados actualmente fueron los que denunciaron inclusive haber encontrado el cadáver de las víctimas. Fueron los que llamaron a la prensa, llamaron al Ministerio Público, a la Policía Nacional. Ellos estaban muy tranquilos, confiados de que no iban a ser investigados. Claro. Y confiaba que se iban a quedar con todo lo que tenía el alemán. Claro, ellos prácticamente estaban más
más preocupados no por el evento, sino que por los bienes Claro. de las víctimas. Entonces, todo eso nos llamó la atención y nos llevó a actuar rápido porque podían ocultarse evidencias. Evidentemente estaban tan confiados que no llegaron, no les dio tiempo de ocultar la evidencia, y en el momento en el que realizamos los allanamientos encontramos mucha evidencia y encontramos inclusive los aparatos celulares, las computadoras. Inclusive en uno de los allanamientos llegamos cuando en plena conversación vía chat en la computadora. Imagínate. Entonces, en ese mismo momento se incauta en la computadora y ahí vamos teniendo un panorama y nos lleva a otro allanamiento y a otro allanamiento, y así vamos atando los cabos. No existe el crimen perfecto, doctora. Y no debería luego. No debería, así mismo. Gracias, fiscal, por estos datos, por su tiempo. Muy, muy buen trabajo, muy amable. Gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta hablamos con Federico Delfino, el tema de los abatidos en el norte, AKEP. Pausa, ya venimos. Si hace mucho querés construir, comprar o refaccionar la casa de tus sueños, con Banco Baza te damos un empujón para que lo logres. Porque con el préstamo Mi Casa AFB de Banco Baza tenés solo 4.7% de interés el primer año de pago. Escuchaste bien, solo 4.7% de interés el primer año y 9.4% los demás años. Además, te financiamos hasta en 20 años de plazo. Conoce más sobre las condiciones ingresando a www.bancobaza.com.pi y aprovecha este empujón que te damos en Banco Baza para cumplir con tus sueños. Banco Baza, cuando quieras, estamos. Todos tienen miedo a algo, incluso al calor. Bristol te trajo a Paraguay a un monstruo del Polo Norte donde ya no queda calor alguno. Y nosotros le damos la bienvenida, es el Cuculelé del calor. Sí, llegó para espantar el calor de tu hogar. Ahora en Bristol los aires splits a precios increíbles con las cuotas más bajas del país e instalación gratuita. Contactanos ya, llámanos al 519-4000 o acércate a cualquiera de las sucursales de todo el país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, ahora a continuación vamos a ver el material sobre lo que ocurrió el viernes en la zona norte del país. El fallecimiento o quedaron abatidos 4 integrantes del grupo AKEP. A continuación, los detalles. Miembros de la agrupación campesina armada Ejército del Pueblo, conocida como AKEP, fueron abatidos por la Fuerza de Tarea Conjunta durante un enfrentamiento en el norte del país el viernes pasado. Entre los fallecidos figuran supuestos responsables del secuestro y asesinato de Jorge Ríos y del homicidio de policías y civiles. En medio de un enfrentamiento, integrantes de la Fuerza de Tarea Conjunta abatieron a 4 miembros de este grupo criminal, en tanto ningún miembro de la Fuerza de Seguridad resultó herido. El hecho se registró en una estancia ubicada en la localidad de Sargento José Félix López, ex Puenteciño, en la zona del Parque Nacional Paso Bravo. Los fallecidos son Elisandro Balbuena Marís, de 21 años, reconocido en el ataque a la estancia San Jorge de alias Gauchiño, integrante de ACA. Participó del ataque a los agentes policiales de la comisaría San Alfredo y estuvo vinculado al secuestro de Jorge Ríos. Freddy Florenciano Campuzano, de 19 años, hermanastro de los hermanos Balbuena Marís, es el hijo de Liduvina Marís y se tenía información de que integraba la estructura terrorista. Emiliano Romero Valiente, de 23 años, vecino de los hermanos, se hizo un informe al Ministerio Público cuando desapareció porque se pensaba que podría haberse unido a la banda. Víctor Marís Domínguez, de 51 años, vinculado al homicidio de un policía y de un civil en el 2009 en una estancia de Amambay. La intervención se dio luego de que los miembros de la FTC recibieron la información de que los criminales se desplazaban en la zona del departamento de Concepción, específicamente San Alfredo, e iban camino al Parque Nacional Paso Bravo para refugiarse.
Federico Delfino, doctor, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge, y a tus compañeros y a la audiencia. Este caso, efectivamente, fueron los militares quienes exterminaron a estos 4 miembros del AKP, doctor. Y conforme al informe que recibimos pasado el mediodía por parte de la FTC, nos da cuenta de que se iba a hacer un procedimiento, se estaba saturando la zona ante la información que se tenía de que había varios miembros de grupos criminales actuando en la zona. Y en ese despliegue es que reciben la información de lo sucedido, de que hubo un intercambio de disparos, de que hubo un tiroteo en la zona del Paso Bravo. Una patrulla estaba por ser desplegada y afirman de que oyeron ese evento. Y unos minutos después, con las medidas de seguridad respectivas, se encontraron con esta situación, ¿verdad? Luego refieren también de un segundo hecho, que también hubo, mientras estaban asegurados esa primera escena y a unos escasos metros, refieren de que también escucharon disparos dirigidos hacia estos y posteriormente un silencio, por decirlo así, y se encuentra con el cuarto cuerpo. Y bueno, se desplegaron todas las medidas de seguridad necesarias a los efectos de que llegue la comitiva al efecto del levantamiento de los cuerpos y demás indicios que ya oran en poder del Ministerio Público. ¿Qué datos se tienen luego de la autopsia de estos cuerpos? Se habla de que uno de ellos, según dijo el doctor Pablo Lemir, presentaba golpes, fiscal. 2 cuerpos presentaban golpes. De haber sido, son lesiones contusas, uno en la nuca y otro en la zona del pecho y de la parte de la cara, ¿verdad? Que le produce posiblemente una fractura de nariz con un sangrado interno y desplazamiento de las piezas dentarias. Estos 3 cuerpos tienen, según lo que dijo el médico forense, pero que está sujeto a un análisis posterior, dan cuenta de que estos disparos podrían ser de corta o mediana distancia, y que pudieron, según la dinámica, ¿verdad?, de que pudieron haber sido reducidos con los golpes y después haber recibido esos disparos. Doctor, ¿cómo es que surge esto? Usted aclaró al inicio las evidencias y los elementos que se tiene, pero esta pretensión de instalar de que en realidad fueron narcos quienes exterminaron a estos 4 integrantes del AKP, ¿cuál sería la intención de instalar eso, desmeritar el trabajo de los organismos de seguridad, de los militares, del CODI, la FTC? Bueno, nosotros sabemos de que en esa zona operan varias bandas criminales, no solamente dedicadas al narcotráfico, también están dedicadas al abigeato, al rollotráfico, al contrabando y demás. Y esto implica de que esa zona, luego de varios hechos que fueron realizados por este grupo, se encuentre saturado de fuerzas públicas, ¿verdad? Por la percepción que a nosotros nos da como Ministerio Público, es de que estos grupos criminales antagónicos pudieron haber tenido un encuentro y que se sucedió eso. Por eso nosotros somos bastante cautelosos, cautos, sí. Es decir, fue un determinado grupo. No, nosotros sabemos de que operan ahí varias redes delictivas o criminales propiamente dicho, y no solamente, y hablando de narcotráfico, no solamente hablando de marihuana, sino que también podemos hablar de cocaína, ¿verdad? Y también, como te dije anteriormente, la presencia de abigeo, rollotráfico, contrabandistas, y también suele ser utilizado el Parque Nacional para refugio de criminales, ¿verdad?, por su gran extensión, el difícil acceso. Fiscal. Entonces,
Sí, La pregunta en sí nomás es, o sea, acá hay una versión oficial de los militares donde dicen ellos acudieron a un llamado, a una información, procedieron a entrar en la zona, se cruzaron con ellos, hay todo un relato y un relato del segundo encuentro. La pregunta es, ¿las investigaciones que ustedes llevan a cabo se condicen con eso o hay alguna duda de que haya sido así? no, el informe que a nosotros nos dice es de que al momento del despliegue se escucha de que hubo algo, de que hubo una situación, ¿verdad? Se despliega la respectiva patrulla y se encuentra con lo que es de público conocimiento. Y cuando estaban realizando el cerco de seguridad, se vuelven a escuchar disparos que vienen hacia los intervinientes de ese momento, que evidentemente produce de algún tipo de reacción de la fuerza de seguridad y posteriormente a eso se encuentra un cuarto cuerpo. Ese es el relato que yo tengo del informe que me pasó la gente de la FTC, ¿verdad? O sea, la FTC no se adjudica el asesinato, no se puede asesinato, la caída de estos 4 personajes. O sea, ellos nos dicen nosotros fehacientemente, yo le disparé o le disparamos nosotros y ahí cayeron. No, por eso te digo, conforme al informe que nosotros tenemos, te vuelvo a repetir, hay un despliegue, se recibe la noticia y se escucha lo que sucedió y se despliega el equipo y se encuentra con esa escena, ¿verdad? Con los 3 cadáveres y posteriormente el tiroteo para el 4.º cadáver. Para un cuarto cadáver, exactamente. Fiscal, se habla de que... Con las pericias balísticas nosotros vamos a determinar si esas armas de fuego tienen relación con otros hechos punibles que acontecieron en alguna parte del país, porque la Policía Nacional cuenta con el sistema IDI, ¿verdad? Pero por el momento es esa la historia y eso es lo que sucedió, ¿verdad? Fiscal, ¿se exterminó al grupo AKP o hay todavía gente? Porque se lee como que se exterminó 1, 2, 3 veces. No. ¿Quedan todavía integrantes? No, en absoluto. En absoluto. No podemos hablar de eso. Tenemos que ser responsables. Hay sí 4 personas que pertenecen a ese grupo que fallecieron, por decirlo así, propiamente, ¿verdad? Pero no podemos hablar de que se exterminó o que dejó de funcionar o no tiene más funcionalidad un determinado grupo. Conforme a las evidencias y las informaciones que nosotros tenemos, se habla de que podrían integrar este grupo 5 personas. Dentro de este grupo no están los principales líderes que son los hermanos Bernal Maíz, que también ya manejamos cierta información sobre ellos, ¿verdad? En cuanto a qué pudo haber sucedido con ellos. Entonces tenemos que ser cautos para nosotros poder dar esa noticia o poder divulgar esa noticia. Por el momento seguimos teniendo personas que integran este grupo, que tienen órdenes de captura por varios hechos, pero que todavía no han sido habidas por las fuerzas de seguridad. Doctor, por último, si eventualmente se descarta un enfrentamiento con la FTC y se apunta a algún grupo antagónico, como estaba leyendo hoy una publicación, en la investigación que está a su cargo, ¿en qué cambia esta historia? ¿Qué va a significar el hecho de corroborarse de que efectivamente este grupo antagónico o este grupo de narcotraficantes fueron los que realmente abatieron a estos criminales? Es por eso que se abrió una carpeta de investigación fiscal por homicidio. No estamos hablando de terrorismo o de asociación terrorista, ¿verdad? Ni tampoco de alguna violación a derechos humanos, sino que estamos hablando de un hecho punible común, ¿verdad? Como el homicidio doloso. Claro. En base a eso estamos investigando porque las presunciones desde el día viernes hasta la fecha dan cuenta de esa situación, ¿verdad? Claro. Y es por eso de que también, atendiendo a que podría ser este hecho cometido por algún grupo criminal antagónico, como lo acabas de decir, Sí. entonces también tienen participación los colegas de crimen organizado. Sí, clarísimo.
Dale, doctor, le agradecemos estos datos y la gentileza de atendernos a esta hora. Muy amable, muchas gracias. Muy buenas noches para ustedes y la audiencia. Hasta luego, Federico Delfino, fiscal antisecuestro. Bueno, Nos vamos. vamos a seguir viendo qué pasa. Claro, porque eso que dice el doctor, si efectivamente un grupo de narcotraficantes, un grupo antagónico de homicidio, Sí. ellos no pueden hacer, por más antecedentes que tengan a los tipos que No, liquidaron. no, es un problema entre grupos, Claro. grupos criminales, o sea, pero digamos, el hecho nomás está en que hubo un informe previo el viernes Sí. de que hablaba de un enfrentamiento, y ahora no Sí. hablan de un enfrentamiento, hablan de que llegamos, escuchamos tiros, nos acercamos, había 3 cadáveres, después escuchamos más tiros y devolvimos los tiros y encontramos el 4.º cadáver. Esa es la historia que relata el fiscal. Sí. No hay otro... Nos vamos, Pipo. Vámonos. ¿Tu Gracias camisa? a Lacoste por la camisa, tienda Trovari, y gracias a ustedes por estar ahí. Claudia. Gracias a Mati López, que siempre me acompaña. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.